En el esplendor de la nube se oyó la voz del Padre que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto, aparecieron conversando con él dos personajes rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban del éxodo que Jesús debía realizar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos 3 tiendas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Tengan la bondad de tomar asiento, hermanos, por favor. Buenos días, Padre Esteban. Buenos días. Buenos días, Ramiro. Buenos días. ¿Cómo están todos? ¿Cómo les fue en la semana? ¿Han hecho oración por la paz en Ucrania? Me da gusto. Sigamos unidos. La oración es muy, muy poderosa. Aunque se oiga como de película, es cierto. No pierdan la esperanza. Dios siempre escucha nuestras plegarias. ¿Vamos a seguir orando? Sí. Muy bien, muy bien. Padre Esteban, en el Evangelio de hoy sucede algo que jamás había hecho Jesús y que no entiendo del todo. Algo que llaman transfiguración. ¿Me ayuda con mis 1000 dudas, por favor, Padre? Claro que sí. ¿Por qué a Jesús, mientras está orando, le sucede que su rostro cambia y sus vestiduras se hacen tan brillantes, Padre? Muy bien, pues entonces en el Evangelio escuchamos cómo dice que cambia el rostro de Jesús, que sus ropas se cambian de color, ¿verdad? Y empiezan a brillar con una gran blancura. Y eso es precisamente lo que quiere decir transfiguración, ¿no? Que cambia, ¿verdad? Que hay un cambio de figura, ¿no? Que hay un cambio de forma de su rostro, de sus ropas. Pero ¿por qué pasa esto? Porque en la transfiguración lo que el Señor quiere enseñarnos es su identidad. Jesús sube al monte con sus discípulos, ¿verdad? Para mostrarles cuál es su identidad, para mostrarles precisamente quién es Él. Y entonces ahí ellos lo van a descubrir. Por un lado, sus ropas están de color blanco, porque el blanco es el color de Dios, ¿no? En la Biblia siempre aparece el color blanco, es el color de Dios. Quiere decir que Él pertenece al ámbito de Dios, que Jesús es Dios, que es el Hijo de Dios, es lo que está diciendo, ¿no? Incluso nosotros también, ¿verdad? Cuando un niño se bautiza, ¿de qué color viene? Pues de blanco, porque es el color de Dios, ¿no? Cuando hacen su comunión o su confirmación, ¿de qué color viene? De blanco, porque es el color de Dios, ¿no? Entonces, uno, ¿verdad?, tiene que comprender que el color blanco representa ese color de Dios, que pertenece al mundo de Dios. Jesús, por lo tanto, le está diciendo a sus apóstoles con el color blanco de en primera mano que Él viene de parte de Dios, que Él es Dios, ¿no? Y en segundo lugar, ¿verdad?, dice que su rostro cambió. El rostro, pues, es la manera como uno puede conocer a las personas, ¿no? Sí. Por lo tanto, que su rostro cambió, quiere decir que hay una nueva manera de conocer a Jesús. Quiere decir que ese acontecimiento de la transfiguración
es una oportunidad para que los apóstoles descubran algo nuevo de Jesús, que comprendan que Jesús no es solamente un hombre y que por lo tanto tiene que profundizar en él. Y a lo mejor esos apóstoles pues sí podrían tener miedo, ¿verdad? Podrían tener dudas, ¿verdad? Por lo que Jesús iba anunciando. Y cambiar el rostro significa dejen de cerrar su mundo, ¿verdad? Dejen de estar pensando lo que ustedes quieren. Descubran la identidad de Jesús, descubran lo que el Señor tiene para ustedes, ¿no? Y es una invitación para nosotros, para ir descubriendo lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Entonces, Padre Esteban, ¿nuestro rostro también cambiará cuando seamos más de Dios? Claro, y no porque cambie la cara, ¿verdad? No. Sino porque va a cambiar nuestras actitudes, ¿no? Así como Jesús se transfiguró, todos tendremos que transfigurarnos, ¿verdad? Tendremos que ser distintos y transformarnos, ¿no? Nuestra manera de actuar, nuestra manera de ser, nuestra manera de hablar. Jesús, ¿verdad? Pone el ejemplo, ¿verdad? Conózcanme mejor para que también nosotros cambiemos y nos vayan conociendo mejor, siendo mejores, obviamente, ¿verdad? Y ese cambio nos acerca a Dios, ¿verdad, Padre? Claro, nos hace más cercanos al Señor. Y entonces, a ver, si entendí bien, ¿la palabra transfiguración significa cambio? Un cambio de forma, de figura, de forma de ser, ¿no? Entonces, ¿Jesús se transfiguró en Dios? No, se transfiguró, o sea, mostró su identidad como Dios. Ya entendí, se reveló. Exactamente, se reveló. Ya. Y entonces nosotros podemos hacer lo mismo, ¿verdad? Exacto, podemos demostrarle al mundo que somos hijos de Dios por nuestras actitudes de amor, de cariño, de responsabilidad. ¿Y quién se quiere transfigurar? Bueno, sí, me contestaron, pero no con ganas. ¿Desayunaron otra vez? Es importante el desayuno, no pueden venir a la misa así con la panza vacía. A ver, otra vez, ¿se quieren transfigurar? ¿Se quieren acercar a Dios? ¿Quieren ser ejemplo para otros? Muy bien. Y Padre Esteban, ¿por qué dialoga solamente con Moisés y Elías Jesús? ¿Quiénes son ellos? ¿Ellos estaban en el cielo? Muy bien, entonces ahí cuando Jesús se transfigura está demostrando su identidad. Ya aparecen estos dos personajes que van a reforzar esta revelación que Jesús está dando, ¿no? Aparece Moisés, que si recordamos Moisés, pues fue aquel personaje que en el desierto, ¿verdad? Iba con el pueblo de Israel, que lo había sacado de Egipto, y que en el desierto le dio las tablas de la ley, ¿verdad? Le dio los mandamientos. Por lo tanto, Moisés representa la ley de Dios, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. Y por otro lado estaba Elías. Elías era considerado en aquel tiempo uno de los más grandes profetas que habían existido. Entonces, Elías representa a todos los profetas, a todos. Y si nos damos cuenta, entonces ahí está Jesús, de un lado está Moisés, del otro lado está Elías, y estaban platicando con él. Curiosamente no dice que Moisés y Elías estuvieran platicando con los apóstoles, no, solamente con Jesús. ¿Por qué? Porque lo que nos da a entender es que Jesús, por un lado dice, soy Dios, soy el Hijo de Dios, pero al mismo tiempo está diciendo, tanto Moisés con sus leyes solamente platican conmigo. ¿Por qué? Porque toda la ley que se escribió en el Antiguo Testamento era para llegar a Jesús. Y Elías platicaba con Jesús. ¿Por qué? Porque todas las profecías que se habían dicho se cumplen en Jesús. Quiere decir que el Antiguo Testamento, ¿verdad? Recordemos que la Biblia se divide en dos grandes partes, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, ¿no? Todo el Antiguo Testamento es una preparación para llegar a Jesús. Por eso cuando dice que Moisés y Elías están platicando con Jesús, en el fondo que está diciendo, todo el Antiguo Testamento encuentra sentido en Jesús. Por eso solamente platican en Jesús, porque todo el Antiguo Testamento nos lleva a encontrarnos con Jesús. Jesús es el sentido, es el cumplimiento de todo el Antiguo Testamento. Entonces, y Moisés y Elías sí estaban en el cielo, ¿verdad? Claro, pero aparecen ahí para decirle a los apóstoles y a todos nosotros, el Antiguo Testamento se cumple en Jesús. A quien estábamos esperando en la antigüedad es Jesús. Sí, recuerdo que todos los judíos decían, estamos esperando al Mesías. ¿Cuándo va a llegar el Mesías? El prometido, el ungido, ¿verdad? Exacto. Y ahora ya ese momento se reveló. Exactamente, ya se dio a conocer que ahí está el Mesías, ¿no? Sí. Pero Padre Esteban, sí estaba hablando Jesús con ellos.
¿Por qué hablaban del éxodo de Jesús? ¿Qué significa éxodo, padre? Muy bien. Éxodo, ¿verdad? Es una palabra en griego que quiere decir salida, que incluso si ven en su Biblia, el segundo libro de la Biblia se llama Éxodo, ¿no? Pero el éxodo aquí se refiere a una salida. ¿A cuál salida? Pues se refiere a la salida de Jesús de este mundo. Por lo tanto, el éxodo representa la cruz de Jesús. Estaban hablando de su éxodo, significa estaban hablando de la cruz. Estaban hablando de su muerte, de su entrega. De eso estaban hablando ahí. Entonces, quiere decir que están hablando con Jesús. Jesús cumple el Antiguo Testamento. ¿Y cómo va a cumplir la salvación que se había prometido en el Antiguo Testamento? Con la muerte en la cruz. No. Por eso dice que estaban hablando del éxodo. O sea, porque todo tiene sentido en la cruz. Todo tiene sentido desde la cruz. Es Jesús, ¿verdad?, quien nos da sentido por su cruz, por su muerte en la cruz. Por lo tanto, de eso estaban hablando. Es decir, porque si leemos justamente el evangelio anterior a esto, ¿verdad? Leemos un poquito antes, ¿qué es lo que le había dicho a Jesús a los apóstoles? Vamos a ir a Jerusalén y en Jerusalén voy a morir, ¿no? Sí. Y Pedro se había asustado y toda la cosa, ¿no? O sea, Jesús había anunciado que iba a morir. Y ahora cuando están ahí en el monte, ahí transfigurándose, en ese momento hablan de la cruz. O sea, la cruz es el camino de Jesús. La salvación no se da sino por la cruz, por la entrega, porque la cruz, lo importante no es el sufrimiento, ¿no? No. Lo importante de la cruz es la entrega, el amor. O sea, Dios no puede salvar al hombre si no es por amor. Hablar del éxodo es hablar de la cruz, y hablar de la cruz es hablar del amor. La salvación que Dios nos da a través de su amor. Es lo que está diciendo. Ahora entiendo por qué era importante hablar de eso, porque ya se aproximaba, ¿verdad? Exactamente. Y ahora entiendo por qué ahí Pedro como que se le ilumina la mente y dice, vamos a crear tres cosas para Jesús, para Moisés y para Elías, ¿verdad? Exacto, porque estaba muy cómodo ahí. Pero padre Esteban, ¿y qué significa que Pedro, Santiago y Juan, que eran sus discípulos de Jesús, hayan visto su gloria? Eso no lo comprendo. Muy bien. ¿Qué cosa es la gloria? La gloria se refiere a algo que brilla, ¿no? Algo que brilla, que se da a conocer, ¿no? Y la gloria se refería, por ejemplo, cuando una persona se vestía, por ejemplo, un rey o alguien, ¿verdad? Se vestía con sus joyas, con sus adornos, ¿no? Sí. Brillaba, ¿no? Brillaba. Sí, sí. Y en el fondo, ¿por qué uno se pone adornos? Pues para demostrar pues, nuestras mejores ropas, ¿no? Uno se pone las joyas para demostrar que, no sé, que tengo dinero, ¿no? Pero uno va demostrando con esos lujos lo más valioso que tengo, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Eso es lo que tiene. Por lo tanto, la gloria es demostrar lo más valioso que Dios tiene. Y ahí, ¿cuál era la gloria? Es Cristo. Sí. Lo más valioso que el Padre tiene es a Cristo, su Hijo. Cuando dice vieron su gloria, se refiere a que vieron el tesoro más grande de Dios, que es Jesucristo. Vieron su gloria significa descubrieron que el tesoro más valioso que tiene Dios es su Hijo Jesucristo. Padre Esteban, porque él ya había planeado que Jesús viniera a salvarnos, ¿verdad? Exactamente. Por eso era su tesoro, porque en Jesús, o gracias a Jesús más bien, todos somos salvados del pecado, ¿verdad? Exactamente. Porque se entrega por amor, porque no huye, sino que cumple con el compromiso con Dios, ¿verdad? Exactamente, porque Jesús cumple la voluntad del Padre. Y ahí demuestra por qué Jesús es el tesoro más valioso del Padre, porque Él viene a cumplir esa voluntad, ¿no? Y así como Jesús demostró su gloria, nosotros también podemos demostrar la nuestra, ¿verdad, Padre? Claro, así como Jesús mostró su gloria y los apóstoles se asombraron, también nosotros somos invitados a mostrar esa gloria de Dios en nuestra vida. ¿Cómo? Pues cuando un niño, por ejemplo, ¿verdad?, ayuda en su casa, eso es lo que brilla, ¿no? Brilla sus obras de amor porque hizo el quehacer en su casa, ¿no? Mira, ese niño no hizo berrinche hoy y se puso rapidísimo su tarea. Ahí está demostrando la gloria de Dios, ¿verdad? Porque es algo bello, ¿no? Sí. Es algo valioso, está siendo responsable con sus tareas. Mira, ese niño no hizo berrinche, ¿verdad? Y se puso a recoger todos sus juguetes y todo el tiradero que hizo y después empieza a recoger después de que terminó de jugar. Esa es la gloria. La gloria es, en el fondo es, la gloria del Padre es su Hijo, ¿no? Sí. Pero en el fondo, ¿por qué la gloria ¿por qué la gloria del Padre es su Hijo? Pues porque demuestra su amor, ¿no?
porque demuestra que va a morir en la cruz. Y nosotros también podemos demostrar la gloria de Dios. ¿Cómo? Pues demostrando nuestro amor, ayudando, controlándonos, recogiendo las cosas, ¿verdad? Siendo amables, siendo responsables. Demostramos la gloria de Dios. Oh, Padre Esteban, es muy interesante porque con cada acto, con cada palabra, con cada buen pensamiento, obviamente todo tiene que ser bueno. Vamos brillando a los ojos de Dios, ¿verdad? Exactamente. ¿Quién quiere brillar? ¿Fuerte o poquito? Fuerte o nada más yo. No, hay que brillar fuerte y ser ejemplos para nuestros hermanos, nuestros propios papás, nuestros tíos, nuestros abuelitos, nuestros compañeros del salón, los vecinos en la oficina. Hay que ser luces pequeñas para contagiar esa luz, ¿verdad, Padre? Exactamente. Porque si nosotros ponemos el ejemplo, muchos, aunque no lo creamos, nos van a seguir, porque las buenas acciones siempre tienen una buena retribución, ¿verdad, Padre? Exactamente, una buena retribución y sobre todo que hacemos visible a Dios. ¿Quién quiere hacer visible a Dios en su vida? Con ganas. Yo. Yo, así, a ver, ¿quién quiere tener a Jesús en su vida? Muy bien, eso me gusta, con ganas, porque Él lo hizo todo con amor, y así con ese amor nosotros también debemos de responder, ¿verdad, Padre? Así es. Y Padre Esteban, ya que estaban allí los discípulos, y Pedro hablando de las chozas, y todo, estaban allí tranquilos, y no acababa de hablar Pedro cuando dijo que se formó una nube que los llenó de miedo. Pero Padre Esteban, es claro que era Dios. Así se había mostrado a Jesús cuando fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán. No sé por qué les dio miedo, pero les deja un mensaje. Les dice: este es mi hijo, mi escogido, escúchenlo. ¿Por qué Dios repite este mensaje, Padre Esteban? Bueno, en el bautizo también, ¿verdad? Se escuchó la voz del Padre que decía: este es mi hijo, nada más que ahí decía: en quien me complazco. Y cuando dice en el bautizo me complazco, significa que Jesús viene a tener como misión complacer a Dios. ¿Y cómo se complace a Dios? Amando al pobre, al pequeño, ¿verdad? A eso se refiere. Y aquí dice: este es mi hijo amado, escúchenlo. Bueno, el elegido, más bien dice el elegido, ¿no? Sí. El que ha sido elegido, escúchenlo. Aquí lo que le interesa al Padre es que lo escuchen a Jesús. Al que hay que escuchar a partir de ahora es a Jesús, no a Moisés, no a Elías, porque Pedro quería 3 chozas, una para Moisés, una para Elías, otra para Jesús. No, dice Jesús, ya. Jesús cumple el Antiguo Testamento, escúchenlo a Él, no anden escuchando otras cosas, escúchenlo a Él. Y eso va también para nosotros, escuchar a Jesús siempre en nuestra vida. No por Moisés o Elías, no, sino otras cosas. A veces estamos escuchando cosas que no valen la pena. Sí. A veces escuchamos malos consejos, ¿verdad? Que hace esto, que no entres aquí, que no ayudes. No, escuchen a Jesús. O sea, en el fondo lo que le está haciendo el Padre es este es mi hijo, el elegido, escúchenlo. Él es el elegido, escúchenlo. Ya no busquen otras respuestas. Ya no quieras ver en dónde está Dios o cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios está en mi hijo. A Él escúchenlo. Que les daba a los apóstoles miedo, ¿verdad? Porque Sí. Jesús iba a morir en la cruz y pues no lo querían escuchar, ¿verdad? Les daba miedo, ¿no? Sí. Así como a veces no queremos escuchar a Jesús, y no porque nos dé miedo, pero a veces no queremos escuchar a Jesús porque a veces nos da flojera, ¿no? Porque ¿qué nos pide Jesús? Ayuda en tu casa. Ay, no, qué flojera, ¿no? Sea amable. Ay, no, a mí me gusta ser grosero. No hagas berrinche. Ay, no, yo quiero hacer berrinche. Y no nos gusta escuchar a Jesús. Así que lo mismo que le dijo a los apóstoles, escúchenlo a Él, no tengan más miedo. También hoy nos lo dice el Señor a nosotros, ¿verdad? Escuchen a Jesús, no escuchen la voz de la flojera, no escuchen la voz del ¿cómo se llama? De las groserías, no escuchen la voz, ¿verdad? De la irresponsabilidad. Escuchen la voz de Jesús, a Él, escúchenlo. Tan fácil que es, Padre Esteban, porque Jesús siempre nos habla con amor. Exacto. Porque yo no me imagino que la envidia o el enojo, la ira o la soberbia nos hablen con amor. Al contrario, eso nada más nos hace pensar en nosotros mismos y no en los demás, ¿verdad, Padre? Exacto. Y eso no lo vino a enseñar Jesús.
Jesús vino a enseñar el amor unos por otros, ¿verdad, Padre? Claro, ese es el mensaje principal de Jesús, amar. Y si Dios Padre nos dice, escúchenlo, ¿vamos a obedecer o vamos a ser desobedientes? Sí, porque Dios es nuestro Padre, igual que es papá de Jesús. ¿Y a poco lo vamos a mandar por un tubo? No, seguros. Debemos escucharlo, ¿no? ¿Por qué debemos escucharlo? Es una palabra cortita. Sí, porque nos ama, exactamente, nos ama. Y entonces Él nunca, no lo piensen ni tantito, jamás nos va a mandar ningún mal. ¿Escucharon bien? Entonces, ¿Dios los ama? Con seguridad, ¿los ama? Sí, nos ama, eso. Y ya mi última pregunta, Padre Esteban. Sí. ¿Por qué cuando Dios termina de hablar, Jesús se queda solo? ¿Eso qué significa, Padre? Pues ya queda solo porque ya no necesita ni a Moisés ni a Elías. Solamente queda Jesús porque solo a Él hay que seguirlo, a donde Él vaya. Ya no necesitamos otras cosas, sino solamente Jesús, porque Él cumple todas las promesas. A ver, entonces, ¿a quién debemos de seguir? ¿A quién? Jesús. Muy bien, a Jesús. Jesús es el único, como bien dicen, el camino, la verdad y la vida. Muy bien, la vida, eso. Muy bien, me gusta que respondan, me gusta que conozcan a Jesús. Y con esto vamos a seguir a Jesús. Vamos a cambiar. Vamos a ser mejores. Muy bien, me gusta que hayan captado el mensaje de Jesús, porque este vikingo, este servidor, solo quiere enseñar un poquito más de lo que Jesús nos enseña, ¿verdad, Padre? Exacto, es lo más importante. Y entonces hay que seguir viniendo a misa, hay que seguir en nuestro catecismo, hay que seguir incluso cuando seamos adultos, escuchando a Jesús, porque nunca nos abandona. ¿Verdad, Padre? Exacto, nunca falla. Ay, qué bonito fue el Evangelio de hoy. Me gusta porque me siento acompañado, me siento amado y al sentirme así, voy a imitarlo y voy a ser amoroso con todos mis prójimos, Padre. Qué bueno. Sí, yo creo que ustedes también, ¿verdad? Ajá. Jesús entregó su vida por amarlos y ustedes van a medio amar a los demás. A ver, ¿los van a amar a medias? ¿Los van a amar completo? Con todo y sus errores, ¿eh? Bueno, esto me gusta. Gracias por ayudarme, Padre Esteban. De nada. Pórtense bien, hagan sus oraciones, cambien un poquito. Una acción a diario nos hace mejores. ¿Lo van a intentar? Incluso los adultos, no se hagan de oídos sordos. ¿Lo van a intentar también? Eso me gusta. No se les olvide seguir haciendo oración por Ucrania y por la paz en el mundo entero. Los quiero mucho a todos y los veo el próximo domingo, Pórtense bien, aquí los espero. Adiós. Adiós.